Oxígeno, el tercer elemento más abundante en el universo y esencial para la vida en la Tierra. En este video se darán a conocer 5 aspectos del oxígeno que quizás no conocías. Número 1. Oxígeno, del griego oxis, significa ácido, y ganos, que significa productor, es un elemento de la tabla periódica que consta 8 protones y 8 neutrones. Pertenece al grupo de los chalcógenos y es considerado un no metal. El oxígeno fue descubierto por el científico Carl Wilhelm en 1773, pero se le atribuye el descubrimiento a Joseph Priestley, ya que éste publicó primero su trabajo. El oxígeno se caracteriza por ser el segundo elemento con la electronegatividad más alta y ser el agente oxidante más importante. Número 2. Hoy por hoy hay muchas teorías sobre el origen del universo. Dentro de todas estas se encuentra la del Big Bang, que es la más aceptada por la comunidad científica. En esta teoría se explica la formación de elementos en base al concepto de nucleosíntesis. En la nucleosíntesis, el oxígeno es formado por la unión de un átomo de berilio más uno de helio, generando así los niveles de oxígeno que hoy hay en el universo, situándolo como el tercero más abundante de este. Esto también se ve reflejado en la Tierra, donde el oxígeno es parte fundamental de los procesos, siendo así una parte importante del aire que respiramos, de la capa de ozono que nos protege de la radiación ultravioleta, siendo el principal componente de la molécula de agua en nuestros océanos, e incluso siendo un elemento fundamental en la formación de ese cristal de cuarzo que nos adorna nuestros cuellos. Número 3. Uno de los procesos más importantes es el de oxidación y reducción, o redox, como también se le conoce. Los procesos redox consisten en la transferencia de uno o más electrones entre reactivos, lo que genera un cambio en su estado de oxidación. Aquí se consideran agentes oxidantes aquellos que captan electrones y agentes reductores aquellos que suministran electrones. Aunque su nombre lo sugiera, los procesos redox no necesariamente necesitan de oxígeno, pero este sí es su agente principal. Los procesos de oxidación tienen un rol fundamental en los procesos geológicos, desde alteración mineral hasta la regeneración de minerales nuevos, como son los casos de óxidos de hierro, como por ejemplo la hematita. El oxígeno también es partícipe en otros procesos, como por ejemplo la hidrólisis o la hidratación, procesos que necesitan de moléculas de agua, en donde el oxígeno es el componente mayoritario. Número 4. Los elementos no se encuentran de una sola manera en el universo. Por ejemplo, el oxígeno es más común como una molécula de dioxígeno o trioxígeno, mejor conocido como ozono, pero también se puede encontrar en forma de isótopos. Los isótopos de un elemento son aquellos que presentan el mismo número de protones, pero difieren en su número másico, es decir, en su cantidad de neutrones. El oxígeno, en particular, tiene 3 isótopos estables: el oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18, donde el primero es el más abundante. En geoquímica, el estudio de los isótopos es de gran interés. Uno de los usos que se le puede dar a los isótopos de oxígeno es el estudio de paleoambientes. Esto consiste en estudiar las concentraciones de oxígeno 16 y oxígeno 18 en esqueletos y exoesqueletos de animales marinos para determinar climas pasados. La forma en que esto funciona es que las concentraciones de oxígeno 16 y oxígeno 18 en el mar son dispares producto de la evaporación fraccionada, en donde el oxígeno 16 tiende a estados gaseosos y el oxígeno 18 a estados líquidos. Esta diferenciación se ve fomentada en climas fríos. Es por esto que estudiando los exoesqueletos
de los animales marinos, se puede saber las concentraciones de oxígeno 18 en el mar en algún momento determinado, y a través de testigos de hielo se puede estudiar las concentraciones de oxígeno 16 en la atmósfera. Número 5. El oxígeno es fundamental para la vida en la Tierra. En un comienzo, las concentraciones de oxígeno eran muy bajas. No existía una capa de ozono, por lo que la vida en superficie era imposible. Esto cambió con los primeros seres aeróbicos, que crecieron protegidos por los océanos primitivos. Estos organismos aumentaron los niveles de oxígeno en el mar, los cuales reaccionaron con el hierro disuelto, formando las estructuras sedimentarias de hierro bandeado, que sirven como una referencia al tiempo en que los seres aeróbicos aparecieron. Posterior a esto, el oxígeno comenzó a aumentar en la atmósfera, en donde reaccionó consigo mismo, es decir, moléculas de dioxígeno se juntaron con oxígenos libres, producidos por separación de los mismos dioxígenos en contraste con la luz ultravioleta. Esta combinación de dioxígeno y oxígeno produjo ozono, el cual nos protege de la radiación y juega un papel fundamental en la vida terrestre. Hoy en día, las concentraciones de oxígeno en la atmósfera llegan a un 20% del volumen total. Ahora bien, el ozono es un gas de efecto invernadero tóxico. Es por eso que las concentraciones de O3 troposféricas no es buena, a diferencia del O3 estratosférico. La abundancia de oxígeno en el planeta también se ve reflejada en la geología, en donde se considera un elemento mayor, predominante en la corteza y partícipe en la estructura de los silicatos, elementos predominantes en la troposfera.